Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles hoy un tema que sé que muchos de ustedes estaban esperando con ansias. Como ven en el título, vamos a adentrarnos en la íntima charla nocturna de Aatai y Serine, revelaciones sorprendentes. Sí, amigos, vamos a desgranar los detalles de esa supuesta conversación que ha puesto a todos a especular. ¿Qué se dijeron? ¿De qué hablaron? ¿Hay algo de cierto en todos los rumores? Prepárense porque vamos a poner todo sobre la mesa. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora sí, vamos directo al grano. El mundo del espectáculo turco y en particular, las vidas de sus estrellas más queridas, siempre están bajo el microscopio. Y cuando se trata de Aatai Ulusoy y Serine Sarıkaya, la atención se multiplica exponencialmente. Ambos son nombres que resuenan en cada rincón, íconos de la televisión y el cine que han conquistado corazones con su talento y carisma. Han trabajado juntos en producciones que marcaron un antes y un después en la ficción turca, como la aclamada serie Medcezir, donde su química en pantalla era tan palpable que traspasaba la pantalla, alimentando una legión de seguidores que los veían como la pareja perfecta, tanto dentro como fuera de la ficción. Han sido vinculados sentimentalmente en el pasado, y cada mínima interacción entre ellos, cada like en redes sociales, cada aparición pública por separado pero en la misma ciudad, se convierte en noticia, en motivo de análisis, en combustible para las redes sociales. Y esta vez no ha sido la excepción. El rumor que ha estado circulando con fuerza, y que ha generado un verdadero tsunami de comentarios y debates, es el de una supuesta e íntima charla nocturna que habrían tenido recientemente. Las redes sociales se han incendiado, los foros de fans hierven de teorías, algunas más elaboradas que otras, y los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de un buen chisme, han sacado sus propias conclusiones, a menudo basadas en fragmentos de información y en la propia imaginación colectiva. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? ¿Es solo un producto de la imaginación colectiva de los fans, sedientos de revivir la magia de Medcezir, o hay algo más sustancioso detrás? Nuestro objetivo hoy es analizar la información disponible, separar los hechos de la ficción, examinar las diferentes teorías que han surgido y, si es posible, arrojar algo de luz sobre lo que realmente pudo haber sucedido en esa supuesta conversación. Empecemos por el principio, desentrañando el origen de esta historia. ¿De dónde surge esta supuesta conversación? Las primeras chispas, esa pequeña chispa que encendió la pradera de rumores, saltaron a raíz de unas fotografías que aparecieron en línea, capturadas por paparazzi o por algún ojo curioso. En estas imágenes se veía a ambos actores salir de un mismo lugar, por separado, pero en un intervalo de tiempo muy corto. No se trataba de una salida conjunta y evidente, sino de esas coincidencias que en el mundo del espectáculo son oro puro para los tabloides y para los fans. Esto, como era de esperar, fue suficiente para que la maquinaria de los rumores se pusiera en marcha a toda velocidad. No tardaron en surgir especulaciones sobre si habían estado juntos en una reunión privada, una cena clandestina, una fiesta exclusiva, o como sugiere el título de nuestro vídeo, una charla nocturna íntima y posiblemente reveladora. Y aquí es donde entra la parte más interesante, la que ha alimentado la fantasía y el debate, las revelaciones sorprendentes. Si bien es importante ser claros desde el principio, no tenemos una transcripción literal de lo que se dijeron, ni testimonios directos y confirmados por las partes involucradas. La mayoría de la información proviene de interpretaciones, de filtraciones anónimas que siempre aparecen en estos casos, y de las propias inferencias de los fans. Sin embargo, estas fuentes, por diversas que sean, apuntan a varias direcciones interesantes, cada una con su propio atractivo. Una de las teorías con más peso y que parece tener cierta lógica en el entorno profesional de ambos, sugiere que la conversación podría haber girado en torno a proyectos profesionales futuros. Ambos son actores increíblemente talentosos y con carreras consolidadas, pero también son muy solicitados. No sería descabellado pensar que podrían estar explorando la posibilidad de trabajar juntos en algún nuevo proyecto. Imaginen a Aatai Ulusoy y Serine Sarıkaya compartiendo pantalla una vez más, pero quizás en un registro diferente, en una historia más madura, en roles que pongan a prueba sus dotes actorales de una manera nueva. Sería un bombazo para la industria, un evento mediático y sin duda, la alegría de miles de fans que añoran verlos juntos de N. Huevo.
La posibilidad de una nueva colaboración es un escenario que siempre está latente en el mundo del entretenimiento, y que sus nombres se mencionen juntos en este contexto, refuerza esa idea. Otras teorías, quizás las más románticas y anheladas por muchos fans, especialmente aquellos que siguieron de cerca los rumores de su antigua relación, apuntan a que la charla podría haber sido de carácter más personal. Recordemos que en el pasado, hubo un fuerte rumor de que ambos tuvieron una relación sentimental. Aunque nunca fue confirmada oficialmente por ellos, las imágenes de su cercanía, sus gestos en público y la química innegable que compartían alimentaron esa posibilidad durante mucho tiempo. Podría ser que esta íntima charla nocturna sea un indicio de que las viejas llamas se han reavivado. Están volviendo a conectar a nivel personal, quizás como amigos con un pasado compartido, o tal vez explorando la posibilidad de retomar algo más. Es una pregunta que muchos se hacen y que por ahora, solo ellos tienen la respuesta. La nostalgia, el cariño que se pueden guardar de una relación pasada, y el hecho de seguir compartiendo el mismo círculo profesional, podrían ser motivos suficientes para un reencuentro. Además, en un plano más llano y sin tantas implicaciones románticas o profesionales, hay quienes creen que la conversación pudo haber sido un simple reencuentro entre viejos amigos. A pesar de sus agendas apretadas y de las exigencias de sus carreras, es posible que simplemente hayan coincidido en el mismo lugar y hayan decidido aprovechar la oportunidad para ponerse al día, para compartir cómo les ha ido, para recordar viejos tiempos. La amistad, después de todo, puede perdurar incluso después de que otras relaciones hayan terminado o hayan tomado rumbos diferentes. Y en el mundo de la actuación, donde se pasan tantos meses y años juntos en sets de rodaje, compartiendo experiencias intensas y desafíos, es muy común que se forjen lazos duraderos, amistades que trascienden la pantalla. Lo que sí es un hecho, y esto es importante recalcarlo y tenerlo en cuenta, es la discreción extrema con la que ambos manejan sus vidas privadas. Tanto Atai como Serinei son conocidos por ser muy reservados en cuanto a sus relaciones sentimentales, su vida familiar y su día a día. No son de los que publican cada detalle en redes sociales, ni buscan la atención mediática a través de su vida personal. Prefieren mantener un perfil bajo, proteger su espacio íntimo, y centrar la atención en su trabajo. Esto hace que cualquier información que se filtre sea aún más valiosa y atractiva para el público, pero a la vez, mucho más difícil de verificar de forma independiente. Cada dato, por pequeño que sea, se convierte en una pieza clave para armar el rompecabezas. Ahora, ¿qué hay de las revelaciones sorprendentes que anunciamos en el título? Si bien no hay nada concreto y confirmado, las especulaciones y las filtraciones apuntan a que durante esta charla, se habrían tocado temas que van más allá de lo superficial, que van más allá del hola, ¿qué tal? Por ejemplo, en el ámbito profesional, se habla de que podrían haber discutido sobre sus experiencias recientes en la industria, los desafíos de ser figuras públicas en un mundo cada vez más exigente, sus aspiraciones a futuro, los tipos de proyectos que les gustaría emprender y quizás, incluso, la posibilidad de crear algo juntos que marque un hito en sus carreras. En el caso de que la conversación tuviera un tinte más personal, las revelaciones podrían ser sobre sus vidas actuales, sus parejas, sus momentos personales, sus reflexiones sobre la vida, o simplemente un momento de sinceridad y nostalgia mutua, un espacio seguro para compartir sus pensamientos más profundos. La industria del entretenimiento puede ser muy intensa, y tener a alguien que ha pasado por experiencias similares puede ser reconfortante y enriquecedor. Es fascinante observar cómo la interpretación de unos simples flashes de cámara, de un par de imágenes que muestran a dos personas saliendo de un mismo lugar con un pequeño lapso de tiempo, puede dar lugar a tantas historias, a tantas especulaciones, a tanta pasión entre los fans. La magia del estrellato y la conexión que sentimos con nuestros ídolos nos lleva a imaginar lo que ocurre detrás de las cámaras, en esos espacios privados donde las luces se apagan y solo quedan las personas. Y en el caso de Atai y Serinei, la química que transmiten en pantalla es tan potente, tan real, que es difícil no fantasear con una conexión y una complicidad fuera de ella. Otro aspecto crucial a considerar en esta compleja trama de rumores es la influencia de los fans en estas narrativas. Las comunidades de seguidores de ambos actores son extremadamente activas, apasionadas y creativas. Crean teorías elaboradas, comparten fotos y vídeos, organizan campañas de apoyo, y a menudo, sus deseos y esperanzas se convierten en los rumores que luego vemos replicados en los medios de comunicación. Es un ciclo interesante donde la fantasía de los fans, su anhelo de ver a sus ídolos juntos, felices y exitosos, se entrelaza con la realidad mediática, a menudo ávida de titulares sensacionalistas.
Entonces, ¿qué podemos concluir de esta supuesta íntima charla nocturna? La verdad es que sin una confirmación oficial por parte de Aatay Ulusoy o Serine y Sarkaya, todo sigue siendo especulación, un ejercicio de imaginación colectiva. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, la fuerza con la que han capturado la imaginación del público y la atención que generan, nos dice mucho sobre el interés que despiertan estos dos actores, sobre el cariño que les profesa el público y sobre la huella que han dejado en la industria y en los corazones de sus seguidores. Ya sea que estén planeando un proyecto juntos, reconectando como amigos con un pasado en común, o quizás, solo quizás, explorando la posibilidad de retomar algo más, es innegable que su conexión, ya sea real o imaginada por el público, sigue siendo un tema candente y de gran interés. Lo que sí podemos afirmar con certeza, y esto es algo que siempre admiramos de ellos, es que ambos son profesionales excepcionales. Han demostrado su talento y su dedicación en innumerables ocasiones, tanto en series de televisión que han alcanzado fama internacional, como en proyectos cinematográficos que han recibido aclamación de la crítica. Su compromiso con su arte es admirable y su capacidad para sumergirse en personajes complejos y darles vida de manera convincente es lo que los ha consolidado como dos de los actores más importantes de Turquía. Independientemente de lo que ocurra en sus vidas personales, su trabajo sigue siendo la principal razón por la que los admiramos y seguimos sus carreras con tanto interés. Para finalizar, quiero recordarles a todos, y es algo que me parece importante en este tipo de situaciones que generan tanto revuelo, que debemos mantener un sano equilibrio entre el interés legítimo y la especulación desmedida. Si bien es divertido debatir, teorizar y compartir nuestras opiniones, debemos recordar siempre que son personas reales con vidas privadas. Su éxito y su talento merecen ser aplaudidos, pero su espacio personal merece ser respetado. Debemos evitar caer en el cotilleo o en la invasión de su privacidad. Y ahora, hemos llegado al final de nuestro recorrido por la supuesta charla entre Aatay y Serine. Hemos explorado los rumores que han surgido, analizado las diferentes interpretaciones que se han dado, y compartido las teorías más comentadas que circulan en el universo digital. Hemos visto cómo una simple fotografía puede desatar una avalancha de especulaciones y cómo los fans juegan un papel crucial, a veces inconscientemente, en la construcción y amplificación de estas narrativas. Hemos recordado la discreción habitual de ambos artistas y la importancia de intentar separar la realidad de la fantasía en un mundo donde los límites a menudo se difuminan. En definitiva, la íntima charla nocturna sigue siendo un misterio envuelto en el aura de sus estrellas, un recordatorio fascinante de la atracción que ejercen en el público y de la imaginación que desatan. Agradezco enormemente que hayan estado conmigo hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan encontrado interesante, entretenido y, sobre todo, que les haya proporcionado una perspectiva más completa sobre este tema que tanto ha dado que hablar. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo de cierto en esta historia? ¿Qué les gustaría que sucediera con Aatay y Serine, ya sea en el ámbito profesional o personal? Dejen todos sus comentarios y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus aportaciones siempre enriquecen nuestras conversaciones. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos, compartir este vídeo con sus amigos y seguidores, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse futuras investigaciones, análisis y exclusivas del fascinante mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.